Muy buenas tardes. Nos encontramos presentes diputadas y diputados de Morena y del Partido del Trabajo de Coahuila, la diputada Cintia Cuevas de Torreón, el diputado Antonio Castro de Saltillo, su servidor Ricardo Mejía, coahuilense también originario de Torreón. Y el objetivo de esta rueda de prensa es denunciar el albazo del Congreso Local de Coahuila, que aprobó el día de ayer una reforma electoral antidemocrática, regresiva, autoritaria, que lastima la elección que va a haber el próximo año, 2026, donde Coahuila es el único estado donde habrá elecciones. Yo le voy a pasar la palabra a mi compañera Cintia Cuevas y luego después el diputado Antonio Castro y luego el de La Voz y luego ya si hay algún comentario o pregunta. Muchas gracias. Así es, muy buenas tardes. Pues condenamos la aprobación que se llevó a cabo el día de ayer de esta ley que le denominamos la ley Empeora, que tiene como finalidad diseñar un traje a la medida para que el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, siga teniendo el control del Congreso local. Nos da de verdad mucha indignación porque no es la primera vez que modifican la ley electoral a modo. Ya lo hicieron en algún momento para que la elección del Congreso local fuera una elección huérfana. ¿Con qué finalidad? Pasar desapercibida, que la gente no se entere, que la gente no participe, salvo estas personas, estos ciudadanas y ciudadanos que son intimidados por el PRIAN, que coaccionan la voluntad, por cierto, con unas migajas, lucrando con el hambre de la gente. Le apuestan a ese voto únicamente. Y en esta reforma plantean recortar el tiempo de campañas y precampañas. Si de por sí es una elección que pasa muy desapercibida porque la dejaron huérfana, pues bueno, ahora le añaden que le quitan tiempo bajo el falso argumento de austeridad. Que ahorita aquí mi amigo diputado Tony Castro, pues tenemos muchos elementos para decirles de dónde pueden generar políticas públicas reales de austeridad y no estos chistes en contra de la democracia. Quieren que la gente no se entere, que no participen. Por si fuera poco, también quieren modificar, o bueno, establecieron la modificación de representación proporcional para disminuir la pluralidad en el Congreso. Quieren controlar totalmente el Congreso del Estado de Coahuila. Y un último punto que nos da risa, pero también pues no lo vamos a dejar pasar desapercibido. Están promoviendo que se coloquen fotografías en las boletas. Les da mucha vergüenza decir que sus candidatos son del PRI o son del PAN, porque el pueblo ya sabe perfectamente qué representa el PRI, qué representa el PAN, y saben perfectamente que en las urnas pues no tienen el apoyo popular. Así que están proponiendo que en vez del logo, así como lo hicieron en Durango, vaya la fotografía del candidato. Que no nos extrañe que esa fotografía sea la que usan en sus espectaculares, o que no nos extrañe que salgan con el chaleco verde, por cierto, como el de Mejora, que es el programa clientelar, el programa electoral que usa el gobernador para aprovecharse de la necesidad, del hambre de las y los coahuilenses. Por último, antes de cederle la palabra a mi compañero Tony Castro, antes de concluir, quisiera recordar que hoy se cumplen 7 años de la victoria del presidente Andrés Manuel López Obrador, un hombre que en su momento acudió a este recinto de San Lázaro y dijo: ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta
que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Gracias. Adelante, Tony. ¿Te lo sostengo? ¿Te paso? Sí. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a los medios a acudir a esta rueda de prensa, a mi compañero Ricardo Mejía, a mi compañera Cintia Cuevas. Pues el último día de la sesión ordinaria del Congreso de Coahuila hicieron este atraco a la democracia, porque el gobernador Manolo Jiménez Salinas le tiene miedo al avance de Morena, del PT y de la Cuarta Transformación en Coahuila, porque ya es el último reducto en el país que queda esa ambición conservadora y regresista. Y el gobernador es muy hipócrita y sus legisladores también. Dicen que esta reforma la hacen para un tema de austeridad, que es mucho gasto en las campañas de diputados locales, cuando el priismo, que ha gobernado casi 100 años en Coahuila, ha gastado más de 20,000 millones de pesos en propaganda, en comunicación social y en entregar despensas a sus lideresas para coaccionar y comprar el voto del 2012 a ahora 2025. Son 9,500 millones de pesos que gastan en comunicación social del 2016 al 2025. Es el estado que más gasta en comunicación social en todo el país, porque es el miedo, es la falta de inversiones, falta de obra pública, y lo único es perpetuarse en el poder, hablar de ellos y no hacer nada por la gente. Es demagogia, es marrullería lo que está haciendo el gobernador Manolo Jiménez Salinas. Son 1,000 millones de pesos que gasta al año en despensas para sus lideresas, para coaccionar el voto, para comprar el voto. No lo vamos a permitir, y si realmente quiere un plan de austeridad, que deje de pagar tanta cantidad de dinero en medios de comunicación y en despensas electoreras. Ese es un plan de austeridad, no reducir la oportunidad de la democracia y que la gente conozca a sus candidatos. Nosotros, el PT, Morena, creemos en la democracia, en la pluralidad de las contiendas, en el piso parejo, que todos los candidatos de todos los partidos se den a conocer y que la gente decida libremente en las urnas. No vamos a permitir este golpe contra la democracia en Coahuila, y aquí están sus legisladores federales y vamos a defender hasta la última instancia la democracia en Coahuila, y más temprano que tarde va a llegar la transformación, y que lo vaya contando el gobernador Manolo Jiménez. Muchas gracias. Acá si quieres. Gracias. Muy buenas tardes. Es muy importante que nos ayuden a dar a conocer este albazo legislativo del PRI en Coahuila. Como lo hemos dicho, el PRI ya nada más existe prácticamente en Coahuila y en Durango, y esto no es fruto de la casualidad. Son gobiernos autoritarios que utilizan a la policía estatal para reprimir, gobiernos muy corruptos, con un gasto exagerado en medios de comunicación. No hay inversión, no hay obra pública, pero sí gasto en medios y en programas clientelares que no son universales, como los programas del bienestar de la Cuarta Transformación. Ellos sí piden que se afilien al PRI, que sean parte de seccionales y comités de base del PRI. Esa es la enorme diferencia. Pues bien, en Coahuila ayer aprobaron una reforma electoral a modo, con la línea del gobernador Manolo Jiménez y la mayoría del PRI, para seguirse perpetuando en el control del Congreso local. Este Congreso, es importante señalarlo, es el mismo que fue tapadera de Humberto y Rubén Moreira para endeudar al Estado por más de 37,000 millones de pesos, de donde se falsificaron decretos del Congreso para esta deuda monstruosa que todavía tiene bajo sus espaldas el pueblo de Coahuila. Es el mismo Congreso local, con mayoría del PRI, que no ha aprobado la reforma para la revocación de mandato, que es un decreto que el Congreso de la Unión aprobó desde diciembre de 2019. El Congreso de Coahuila se ha hecho pato y sigue endeudando al Estado. Entonces, el gobernador, con su mayoría,
con la oposición de los diputados presentes de Morena y nuestro diputado del PT, Antonio Flores, votaron en contra, pero ellos con sus aliados impusieron una reforma que, como lo dijo la diputada Cintia, reduce el tiempo de las campañas al 50%. Y en una gran contradicción, por un lado, adelantan el proceso electoral a diciembre, piden que los procesos de selección de candidatos y coaliciones se aceleren, y por otro lado reducen los tiempos de campaña. Y además están adulterando la fórmula de distribución de los diputados locales. De por sí el Congreso de Coahuila es un congresito de 25 diputados. El de La Voz fue diputado muy joven en Coahuila y éramos 32, estamos hablando de la década de los 90. Cuando la población de Coahuila son más de 3,5 millones de habitantes, el PRI artificialmente mantiene un Congreso pequeño para adulterar la representación, dándose el caso que Morena, que tiene alrededor del 30% de los votos, tiene solo 5 legisladores. Y el PT, que tiene el 12% de la votación, tiene solo un diputado. En cualquier congreso Morena tendría 7, 8 diputados y el PT tendría 3 diputados. Pero esto lo hacen a modo, con trampas, porque tienen pavor a perder la mayoría el próximo año, donde Coahuila será el único estado con elección de todo el país. Entonces sí denunciamos este atraco y le ponemos nombre y apellido: Manolo Jiménez, que es el gobernador que está atrás. Aquí los compañeros de Morena son muy generosos diciendo ley empeora, porque el programa clientelar estrella del gobierno del estado se llama Mejora. Pero yo le diría la ley Gandaya de Manolo Jiménez, la ley Gandaya. Porque a pesar de que es un proceso de baja participación, con un calendario electoral a modo para que vayan solo los diputados locales, donde históricamente ha habido votaciones del 20% del padrón, ahora todavía quieren restringir más el tiempo de campaña, restringir más la difusión para perpetuarse. Entonces lo denunciamos políticamente y desde luego que las dirigencias de los partidos van a presentar las acciones de inconstitucionalidad correspondientes para invalidar esta reforma espuria, esta reforma gandalla y tramposa. Pero lo denunciamos aquí en el Congreso porque hemos estado escuchando durante 36 horas la misma cantaleta del PRI. Que dictadura, que excesos, cuando en Coahuila no tienen vergüenza. Ahí no hay libertad de expresión en Coahuila. Ahí les puedo anticipar que todos los medios que paga el gobierno de Coahuila van a tratar de borrar lo que estamos diciendo o de calumniar, como lo hacen los periódicos y los medios al servicio del gobierno. Y aquí el PRI habla de libertad y vemos al cínico de Rubén Moreira, que ya lo denunció Cintia, hablando de seguridad, cuando ellos trajeron a los Zetas al Estado, cuando los principales cabezas de los Zetas vivían en Coahuila, en Piedras Negras, en Allende, en Monclova, incluso en Torreón, en el Campestre La Rosita, que es la zona residencial más exclusiva de Torreón. Y hoy se desgañitan hablando de seguridad. Quien no los conozca, que los compre. Pero la realidad, como lo hemos dicho hoy, en Coahuila hay una paz narca, producto de un contubernio entre las policías y un cártel, el de Sinaloa, que tienen enviciado a miles y miles de jóvenes con cristal, que son muertos en vida, familias destrozadas. Estamos entre los 5 estados del país con mayor violencia familiar y ellos dicen que eso no es inseguridad. O sea, ser el estado con el mayor número de adictos de cristal del país, ser el estado, un estado con violencia familiar, con abuso policial. No hay día que no haya abuso policial por estos gorilas que hoy controlan la policía del estado. Entonces, hoy a todo esto se suma esta ley empeora o
o ley Gandaya de Manolo, que acaban de aprobar, y por eso hoy lo denunciamos, lo vamos a combatir política y lo vamos a combatir jurídicamente, y esto creemos, platicando aquí con los diputados, con la dirigencia local de Morena, porque su servidor además es el comisionado del PT en Coahuila, pues creo que esto todavía apunta más a que tenemos que ir juntos en el proceso electoral del 26. El PRI le apuesta a la división, le apuesta a la fragmentación, pero vamos a trabajar para poder ir juntos y ya recuperar Coahuila para los coahuilenses y no para esta mafia, que es la última gran mafia del viejo PRI que sigue en el país. Ya todos los estados han probado alternancia y vergonzosamente allá seguimos padeciendo este cáncer, este lastre ahí en el estado. Pues si hubiera alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Gracias, diputado. Empezamos con Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa. Gracias. Buenas tardes, diputada, diputados. A ver, comienzo por partes, diputado. Por un lado, mencionaba usted este asunto de las personas adictas a sustancias. ¿Esto no correspondería más bien a un tema de orden federal? Esa sería mi primera pregunta y me espero. El narcomenudeo es un delito concurrente. Hay facultades federales y hay facultades locales, pero además la policía local puede ejercer funciones de proximidad y en las colonias y ejidos detectar cuando hay esta situación. La realidad es, con denuncias que a mí me llegan prácticamente todos los días, lo cierto es que no hay colonia popular y ejido de Torreón y de Coahuila, de todo el estado, donde no haya este trasiego. Y desde luego que además denuncias de que es la propia policía estatal la que es la tapadera de estos grupos. Yo he denunciado a sus mandos, que le apodan, ni siquiera los conoce la gente por su nombre, los conoce por sus apodos: Jaguar, Homer, Boxer, que además, como lo dije aquí en tribuna, son los que mandan y controlan la seguridad. Y entonces se desgañitan diciendo que somos muy seguros. Entonces, si estamos tan seguros, ¿por qué hay tanta droga en las calles? Y ahí, bueno, evidentemente que hay una ausencia o un contubernio con estos grupos delictivos. Por otro lado, diputado, gracias. Mencionaba no recuerdo el término que utilizó, pero digamos la captación del Congreso local. Perdón que lo diga de esta manera, pero no se mordieron la lengua. Es decir, estamos viendo lo que sucede en el Congreso federal, vemos otros casos estatales, entonces están denunciando exactamente lo mismo que están haciendo. Es muy diferente porque en Coahuila nunca ha habido alternancia y siempre ha tenido el control el PRI. Pero además lo perpetúa a partir de un modelo electoral que no permite la competencia. O sea, ellos modificaron el calendario electoral para que en las elecciones intermedias solo vaya el Congreso. Y todos sabemos que una elección de puros diputados locales no motiva una gran participación, como son en todos los estados que se empata el Congreso con los ayuntamientos. Entonces, de entrada hay un modelo para restringir la participación ciudadana. Y volviendo al Congreso Federal, mira, a mí me ha tocado estar en la 62 legislatura, que fue la del Pacto por México. Éramos 30 opositores. Acá se duelen, pero allá eran 480 diputados contra 20 o 30, 470 en el mejor de los casos. Pero el pueblo de México tuvo la oportunidad de votar y tuvo la oportunidad de cambiar la composición política. En Coahuila trabajan para que el pueblo no tenga la posibilidad de cambiarla y por eso lo estamos denunciando. Todo este modelo que sigue el PRI tiene que ver con artificialmente perpetuarse y por eso lo vamos a combatir y por eso lo estamos denunciando. Además lo hacemos en el contexto de 3 días de estar oyendo al PRI repetir la misma cantaleta, cuando para tener la lengua larga pues hay que tener la cola corta y pues evidentemente no lo tienen, y menos el coordinador parlamentario del PRI, que es parte de este modelo dictatorial local que es el PRI
PRI en Coahuila. Gracias. Sí, a ver, aquí la diputada, perdón. Me gustaría nada más ampliar esto que se comenta, que preguntan sobre, oigan, pues en Coahuila tienen mayoría aquí en la Cámara de Diputados, ustedes la tienen. Bueno, como bien comentaba ahorita nuestro compañero Ricardo, han modificado al paso de los años la legislación electoral para tener una elección huérfana, para tener una elección que puedan controlar, no nada más, estoy hablando de la elección de diputados locales, también la gubernatura, no va de manera simultánea con los comicios federales, como sucede con la mayoría de los estados de la República. Y el miedo de verdad es enorme y entendemos el origen. Cuando está en la boleta nuestra presidenta, cuando estuvo en la boleta el licenciado Andrés Manuel López Obrador, cuando hubo comicios para elección de diputados federales, senadores, presidencias municipales, el pueblo participa. Y en Coahuila, cuando el pueblo participa, ganan las y los coahuilenses, y a eso le tienen miedo. En 2024 arrasa Morena, arrasa la Cuarta Transformación. De 8 distritos federales, nuestro movimiento, nuestra coalición, gana 5. Ganamos también el Senado, gana nuestro compañero Luis Fernando Salazar, Cecilia. Le tienen miedo a la participación, le tienen miedo al pueblo de Coahuila, no quieren que las y los coahuilenses se enteren que hay un proceso próximo a celebrar electoral, no quieren que se enteren y por supuesto no quieren que participen, porque si hay participación, quien gana son las y los coahuilenses. Sí, un poco abonando al tema que comentaban mis compañeros y la pregunta que hizo aquí el compañero periodista. Para darte un dato, del 2014 a la fecha, 12 años, en Coahuila no ha habido ninguna inversión pública considerable. Y todo el recurso que tiene, los 68,000 millones de pesos que tiene de presupuesto anualmente en el gobierno de Coahuila, la gran mayoría se destina a pago de propaganda, como lo estamos denunciando, y yo lo he denunciado, la compañera Cintia, el compañero Mejía, y el gasto en apoyos clientelares. Entonces, ¿qué apuesta el PRI en Coahuila? Porque ha utilizado las elecciones del Congreso local, las intermedias, como un laboratorio político. Apuesta a hacer una elección de estructura, una elección donde aceitan a su estructura, bajan despensas, bajan dinero, bajan una cantidad enfermiza de recursos económicos y, como bien decía mi compañero Mejía, lo mueven las policías estatales ese recurso económico. ¿Cómo vas a enfrentarte tú como ciudadano, tú como oposición, contra alguien que llega armado a entregar dinero, a amenazar a la gente para que vayan a votar por su partido? En Torreón es dado que el día de la elección levantan a compañeros y lo liberan a las 6 de la tarde, ya cuando están los resultados, y el PRI diciendo que fue el proceso más democrático de la historia. Gracias a Dios, golpeados, nada más. Golpeados, amenazados, amedrentados, con la familia amenazada. Pues, ¿qué hace la oposición? Pues nos distraemos a liberar a los compañeros porque tenemos esa condición humana. Y por eso estamos pidiendo que esta ley, que la disfrazan con austeridad, pues que no sea hipócrita el gobernador ni los legisladores locales del PRI, y que hagan una austeridad en sus gastos en programas sociales clientelares y en su propaganda, y que hagamos política y piso parejo para todos, que se haga valer la democracia en Coahuila y que no sea simplemente un laboratorio de estructuras electorales pagadas desde el recurso del pueblo de Coahuila. Gracias. Siguiente pregunta de Carlos Guzmán de ABA Noticias. Don Ricardo, ¿cómo está? Buena tarde. Pues de inicio, preguntarle cuál es la estrategia de acción que van a tomar después de esta denuncia. La doctora Sheinbaum Pardo ha mencionado la posibilidad de una reforma electoral a partir de septiembre. Comienza el nuevo periodo ordinario en septiembre. Es preguntarle si dentro de esta estrategia se contempla tal vez, pues ya finalmente homogeneizar todas estas elecciones que quedaron, como dice la diputada, huérfanas, tanto de padre, madre y todo lo que finalmente sea. Es
uno, homogenizarlas, que sean intermedias completas, el presidencial igualmente los estados correspondientes. Y dos, ¿contemplarían algún recurso ante la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obviamente pues en septiembre tiene a uno presidente al mando? Sí, muy buenas preguntas. Se tiene que preparar una acción de inconstitucionalidad. Las dirigencias nacionales de los partidos son las legitimadas para hacerlo. Hasta donde entiendo, Morena lo va a hacer y nosotros vamos a hacer lo propio, pedirle al Partido del Trabajo, a la dirigencia que haga lo propio. Y sí, tenemos confianza en que la nueva integración de la Corte puede facilitar esta situación, porque además no estamos pidiendo nada injusto, queremos que haya democracia y queremos que no se prostituya y adultere la representación popular. Por otro lado, efectivamente, de haber una reforma electoral, que ya discutiremos en este Congreso, sí es muy pertinente ya establecer con mayor firmeza la adecuación de los calendarios electorales, porque marrulleramente en Coahuila han dejado esta elección, como decía la diputada Cintia, huérfana. Es plan con maña, no es, ellos no lo hacen nada simplemente porque se les va, no, lo hacen porque saben que una elección de puros diputados locales, con campañas muy cortas, con candados, pues es un pasaporte para que haya una bajísima participación. Y así ha pasado desafortunadamente. Prácticamente las últimas legislaturas en Coahuila, en los distritos, pues ha sido zapato del PRI, pues porque vota el 20% o menos. Y como decía Tony y la diputada Cintia, además el PRI ha adulterado los programas sociales. Ellos no están en IMSS Bienestar, no apoya el gobierno del estado las becas con discapacidad, que sí se hacen en muchos estados, que va a fondo local y fondo federal, porque esta bolsa de recursos ellos la manejan a través de un programa que se llama Mejora, que es un programa clientelar con los colores del PRI, con los seccionales del PRI. Entonces creo que ahí también habría que revisarse eso en el tema electoral. Entonces me parece pertinente lo que comentas, y por otro lado que estas acciones pues tenemos la confianza que la nueva Corte las va a resolver y creemos que nos asiste la razón. Siguiente. Para precisar, dijo 20% de participación. En el mejor de los casos, en las últimas elecciones locales de puro Congreso local. Margarita Nicolás Cadena Raza. Gracias, diputado y diputadas. Me sorprende de que digan de la baja participación que hay cuando se elige Congreso local. Pues aquí lo vimos apenas ahora en junio, cuando con el Poder Judicial, que esperaban los Morena y sus aliados 20 millones de votos y nomás fueron 13. La gente no le interesó participar por tanta publicidad propaganda que se le hizo. A la gente no le interesan elecciones intermedias y menos pues el Poder Judicial, ¿no? La primera vez. Entonces me sorprende que a ustedes también les sorprenda esta baja votación en los estados. Cuando mucho, en una votación en los estados llega al 15, al 20. Entonces, y también la otra que me extraña, y la diputada decía que quieren que aparezcan las fotos de los candidatos en las boletas. ¿Por qué se espantan si ustedes aprobaron hace rato el que apareciera en la foto de las personas, aparte de su huella, como sucede en la boleta, en la credencial del INE? Entonces, que como que no se entienden. Sí, a ver, ¿terminó, Margarita? Ajá, que Bueno, contesto, y si mis compañeros quieren hacerlo también. A ver, de entrada, una elección como la que vivimos, pues fue la primera vez en la historia del país. Fue un proceso sui generis, donde además no se podía, los partidos no podían intervenir, había muchas restricciones al proselitismo y a la difusión, pero considero que en la medida que los procesos de elección judicial avancen, va a haber más participación.
elección. O sea, es algo nuevo, pero acá estamos hablando de una elección constitucional, donde pues la legislatura de Coahuila, imagínense, fue la que creó el ejército mexicano, la 22 legislatura, o sea, hay mucha historia detrás. El modelo que el PRI hace en Coahuila es precisamente para garantizar artificialmente conservar el control del Congreso, porque ese control es el que le avaló a Humberto y a Rubén Moreira la deuda de los 37,000 millones. O sea, ha sido, digamos, la base para mantener la hegemonía política. Coahuila, no olvidemos, es el único estado hoy en México que no ha habido alternancia. Durango, que lo acabamos de vivir, ya ha habido alternancia. Y no hay ningún estado del país donde no haya habido alternancia, salvo Coahuila. Pero sirve de algo, diputado, la alternancia, porque vemos en Sinaloa lleva a cumplir un año que está en guerra interna ahí de los cárteles. La alternancia es una decisión de los ciudadanos democrática para poder premiar o castigar gobiernos, es un derecho, pero cuando se hace todo para perpetuar un sistema, un régimen, una camarilla, es más, aún le digo, en el PRI de Coahuila, porque conozco bien la historia política de mi estado, entre los propios grupos había alternancia. Llegaba un gobernador de un equipo. Acá tienen la misma camarilla corrupta, tiene 24 años gobernando. Haga de cuenta un sexenio de 24 años. O sea, ahí pasó mi amigo Jericó, que es de otro equipo político, ni siquiera a él le han dado chance. Pero es un ejemplo, o sea, es una camarilla, una familia, un grupúsculo, y bueno, la base ha sido el Congreso, y de por sí vota poca gente y ahora quieren que vote menos. Entonces, por eso lo vamos a combatir política y legalmente. Pero no están minimizando a los votantes, porque pues a lo mejor pueden poner todos los candados. Vamos a hacer todo el esfuerzo. A lo de la foto, efectivamente se utiliza, pero a ver, cuando dices adelanto los tiempos, reduzco la campaña, y la foto sí. ¿Qué significa? Lo que dijo la compañera Cintia, que van a poner a todos los del PRI con lana del gobierno, con los medios pagados por el Moreirato, para que pongan la imagen de los que van a ser los candidatos del PRI. O sea, aquí no les demos ningún tramo de consideración, todo es producto de la perversidad, del maquiavelismo, para tratar de mantenerse a la mala, con trampas, al frente del gobierno. A ver, Cintia, ¿quieres? Sí, yo creo que. Una última pregunta de Alejandrina Franco de Grupo Imagen. Buenas tardes, diputados. Pues cambiando un poco de tema, pero aprovechando el espacio, ¿ya tendrán información sobre qué pasará con los 1,200 empleados del Instituto Federal de Telecomunicaciones? Ya que las denuncias que se han realizado es que precisamente desconocen y viven con la incertidumbre de saber qué pasará con ellos ante la inminente desaparición del órgano que estamos a unas horas de que sea aprobado. Sí. Gracias. Bueno, en todas las reformas que se hicieron producto de la reforma constitucional de simplificación orgánica, se han mantenido los derechos de los trabajadores de base, y esta vez no será la excepción. Aquí el tema realmente, como lo señala, es extinguir el órgano como tal, pero los derechos laborales del personal operativo y de base van a seguir. ¿Ya saben en dónde los redirigirán o algo? Eso ya será producto ya de la transición que se establezca, pero hasta ahorita todos los procesos han salido bien y se han respetado los derechos. Caso del INAI, pues la Secretaría de Anticorrupción ha estado llevando a cabo y hasta ahorita todo va bien, y aquí no va a ser la excepción. No hay más preguntas, diputado. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos.